Buen día con todos, somos el grupo número 3 de Obras Viales. En esta ocasión hablaremos sobre el control de calidad aplicado a nuestro proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Pacuartambo, Bajo Entas, Alto Entas, Puros, Cerro Pampa, Conal del distrito de Villarrica, Oxapampa, Pasco. El proyecto está conformado por la ejecución de 3 tramos, en los cuales será la colocación de una calzada vehicular con afirmado de espesor de 20 centímetros. Estos estarán implementados con la construcción de badenes y alcantarillas. Controles técnicos. Como la normativa nos dice, para el afirmado se harán los siguientes ensayos: la granulometría, límites de consistencia, abrasión Los Ángeles, CBR, Proctor modificado y densidad en campo por el método del cono de arena. La frecuencia de aplicación de estos ensayos es de 1 en cada 750 metros cúbicos, y en el caso de la abrasión de Los Ángeles y CBR será la aplicación de 1 cada 2000 metros cúbicos. Requerimientos especiales. Los materiales empleados deberán estar aplicados con las siguientes características físico-mecánicas y químicas, como a continuación se indican. Bueno, esta tabla nos indica los parámetros mínimos que deben tener los materiales para su aceptación. Antes de hacer la colocación del afirmado se debe hacer el ensayo de reflectometría. Esto se realiza cada 25 metros en ambos sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, mediante el empleo de la viga Beckerman. Para el uso de la viga Beckerman, nosotros tendremos que proveer un volquete operado con las siguientes características. El vehículo debe tener una clasificación C2, el peso con carga en el eje posterior debe ser de 82 kN, la llanta del eje posterior debe tener una dimensión de 10 por 20, la presión de inflado debe ser de 0,56 megapascales y el volquete debe estar en excelente estado. El propósito del ensayo es determinar el módulo resiliente de la capa, con la finalidad de determinar el problema puntual de baja resistencia por módulos resilientes inferiores al diseño. Para la verificación de calidad de la capa se realiza el procedimiento matemático de retrocálculo, con el cual se obtendrá el número estructural real, el cual es comparado con el número estructural de diseño solicitado. En caso que no se cumpliese ninguno de estos requisitos mencionados, el tramo debe ser rechazado. Bueno, esta es la lista de chequeo. Esta lista es aplicada antes de la colocación del afirmado. Los ensayos aplicados tanto en suelos, agregados y concretos están basados por el MTC, la norma técnica peruana y el ACTM. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los límites de consistencia, o también conocidos como límites de Atterberg. ¿Qué son esos límites? Es el suelo que pasa de un estado a otro, desde un estado sólido hasta un estado viscoso, en el cual identificamos el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción. Ahora vamos a hablar sobre el límite plástico, que está regido por la norma de la MTC y la E110. ¿Qué es eso? Es el contenido de humedad por debajo del límite plástico, en el que todavía nos encontramos en el estado semisólido. Ahora los equipos a utilizar son una tara, una balanza, agua destilada, horno, muestra y martillo de goma. Ahora en el procedimiento, primero dejamos secar la muestra que obtuvimos, de ahí lo pasamos por el tamiz número 40, y de ahí lo dejamos reposar en agua destilada por 24 horas. Luego de eso lo mezclamos esa muestra y hacemos cilindros de 3 milímetros de diámetro y 15 centímetros de largo aproximadamente. Para saber que estamos todavía en el límite plástico, las muestras, los cilindros todavía deben presentar fisuras, y luego de esto lo mandamos al laboratorio. Ahora el límite líquido, estamos regidos por la norma, la MTC, la E111, que hace referencia al contenido de humedad por debajo del límite líquido. Es en el que todavía nos encontramos en el límite plástico, ¿no? Ahora los equipos vamos a utilizar es una tara, una balanza, agua destilada, cazuela de casa grande, acanalador, muestra, espátula y recipiente para mezclado. Ahora en el procedimiento, ¿no?, se toma la misma muestra que se obtuvo del límite plástico, de ahí, igual lo hacemos pasar por el tamiz número 40, y de ahí para hacer la muestra agregamos agua poco a poco hasta que esa muestra se quede pegajosa en nuestras manos. De ahí lo ponemos en la cazuela de casa grande
y hacemos funcionar la cazuela mediante los golpes y vemos que se cierre 1.3 centímetros y es un indicativo que está bien. Y eso se realiza mediante tres ensayos, ¿no? Ahora esos son nuestros resultados que fueron mandados del laboratorio y ahora aquí no. Y para poder clasificarlos, lo clasificamos de acuerdo a la granulometría y a los límites de consistencia que hemos ensayado. Ahora, de acuerdo al ensayo de granulometría, nos encontramos en materiales granulares y de acuerdo a los límites de consistencia nos encontramos en el grupo A2. En conclusión, podemos saber que la cantera presenta un terreno de fundación excelente con material de grava y arenas limosas. Continuando con la exposición, el objetivo de esta prueba es determinar el contenido de humedad para el cual el suelo alcanza su máxima densidad seca. Los materiales a utilizar son el molde cilíndrico, la probeta graduada, el pistón de 10 libras, horno de secado, regla engrasadora, tamices de 2 pulgadas, de 3 cuartos, de 3 octavos y número 4, bandejas, taras, cucharones, balanza de 1 gramo de sensibilidad, capacidad máxima de 30 kilogramos, cápsulas. Acá tenemos el ASTM D1557 del puerto modificado, en el cual nos muestra los 3 métodos, el método A, el método B y el método C. El procedimiento primeramente es secar la muestra. Si está húmedo, puede ser secado al aire o al horno. Utilizarlo también es a través de 2 pulgadas, de 3 cuartos de pulgada, de 3 octavos de pulgada y el número 4 para terminar el método de la prueba. Colocar la primera capa en el molde, aplicar 25 golpes, y ya sabemos que es el método B. Los golpes deben ser aplicados en todo el área, girando el pistón adecuadamente, completando los 5 toques. La última capa debe quedar en el collarín de tal forma que luego pueda engrasarse. Engrasar el molde con una regla metálica quitando el collarín. Retirar la base y retirar el peso. Luego el pesado, extraer el suelo y tomar una muestra para el contenido de humedad, como mínimo unos 500 gramos tomada de la parte central del molde. Llevar la muestra al horno para determinar la humedad. En el CBR, este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos, de la subrosate y de las capas de la base, de subbase y de afirmado. Para la compactación se utiliza el molde de diámetro de 6 pulgadas de altura, de 7 o de 8 más el collarín más la base. Disco espaciador de acero de diámetro 5, pistón de 10 libras, trípode dial aproximadamente de 0.01 pulgadas, peso de 5 libras. Los materiales son la balanza de 30 kilogramos, probeta graduada, cucharón, bandejas, el horno, tamices, cápsula, papel filtro, regla engrasadora. El procedimiento: se prepara la muestra previamente se debe haber efectuado el ensayo de Proctor, los cuales en los moldes se compactan con el óptimo contenido de humedad obtenido del Proctor. Se preparan 3 moldes del CBR. Primero el disco espaciador sobre la placa y la base de cada molde y el papel filtro. Se compacta cada molde a distinta energía, controlando el número de golpes, 56, 25 y 10 respectivamente. Se coloca un papel filtro sobre la parte superior de la muestra. A continuación se coloca el cuadrante indicador, o sea el dial. El trípode se registra colocando en cero, se sumerge el molde en un recipiente con agua y se deja saturar durante 4 días. Tomar esta lectura diariamente y medir la expansión. Después de 4 días, sacar el molde de saturación y dejar drenar por 15 minutos aproximadamente y luego aplicar la velocidad de penetración del pistón en el suelo de 0.5 décimas de pulgada por minuto. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el estudio del análisis granulométrico, lo que es el estudio de la cantera. Bueno, ¿en qué consiste este ensayo? Principalmente consiste para determinar el porcentaje que mejor abunda en la muestra. Bueno, con el proceso de cómo se desarrolla este ensayo es primero sacar una muestra representativa, y de esta muestra representativa lo ponemos al horno durante 24 horas y luego sacamos la muestra y lo ponemos en los tamices.
Y una vez poniendo los tamices, podemos agitarlo de una forma mecánica o también de una forma manual. Luego sacamos los tamices, los separamos y trabajamos con la muestra retenida y lo pesamos. Hacemos un porcentaje acumulado para determinar lo que es la curva granulométrica. Bueno, en nuestro estudio, en nuestro proyecto tenemos también un resultado que se obtuvo de la curva granulométrica. Mientras más tiene una pendiente menor, es mejor la distribución de las partículas. Bueno, otro ensayo es lo que es abrasión Los Ángeles, que principalmente nos sirve para tener la resistencia de lo que es del agregado grueso. Bueno, el proceso en qué consiste esto es, bueno, sacar la muestra representativa de la cantera y luego lo ponemos en los tamices de acuerdo al cuadro como se está mostrando. Una vez determinado en qué es, determinamos si es una gradación A, una gradación B, una gradación C, y bueno, calculamos la cantidad de esferas como también lo que es la masa con la que vamos a trabajar. Luego lo tamizamos con el tamiz número 12 y trabajamos solo con el retenido. Una vez ya teniendo la muestra, hacemos lo que es, lo metemos a la máquina Los Ángeles, que está programado a 300 revoluciones, a 30 revoluciones por minuto, que va a dar primero 100 vueltas, y luego sacamos las esferas y nuevamente lo tamizamos y lo pesamos en la balanza, y luego nuevamente, pero esta vez cuando lo volvemos a meter en la máquina de Los Ángeles vamos a hacer a 400 vueltas, y luego la relación de la primera con la segunda debe ser de 0.2. Bueno, otro de los ensayos que más importante es de lo que es el porcentaje de fracturas que tiene el agregado. Para hacer este ensayo, primero la cantera, hacemos una muestra representativa de la cantera y luego lo lavamos para determinar si es fracturado o no fracturado. Y nuevamente ya determinamos la muestra, si es fracturado o no fracturado, y principalmente al final de todo esto, lo que para hallar la cantidad, el cálculo, se hace que el porcentaje de lo fracturado va a ser igual por 100 entre el fracturado más el no fracturado. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del capítulo 4, que es control de calidad del concreto. Su aplicación es en estado fresco y en estado endurecido. En el estado fresco vamos a realizar los ensayos de asentamiento, temperatura, densidad y contenido de aire, y en el concreto endurecido vamos a realizar el ensayo de resistencia a la compresión. El objetivo de realizar este control es verificar si el concreto cumple o no con las especificaciones del proyecto. Las especificaciones del proyecto, tanto en badenes como en alcantarillas, tienen su propia resistencia. En badenes tenemos que obtener una resistencia de 210 kg por centímetro cuadrado y 175 kg por centímetro cuadrado en el emboquillado de concreto ciclopio. En alcantarilla, tanto para el uso de concreto armado y el emboquillado, vamos a necesitar una resistencia de 175 kg por centímetro cuadrado. Ahora, la trabajabilidad va a ser de 3 pulgadas según el requerimiento para badenes de alcantarilla, que es cimentación armada y cimentación simple. En concreto fresco vamos a hablar acerca del muestreo, que un tiempo límite para realizar ensayos de 15 minutos, que lo primero que vamos a realizar es tomar una muestra, 28 litros, proteger del sol, viento y contaminación, transportarlo y posteriormente remezclar en el buggy. Después vamos a realizar el ensayo de asentamiento, temperatura, contenido de aire, finalmente elaboración de probetas para la resistencia. El SLAM, vamos a realizar en 6 pasos este control de calidad, que tiene un rango entre media pulgada y media pulgadas. El primer paso lo que va a hacer es colocar el cono de Abraham sobre la plataforma de acero. En segundo lugar vamos a sujetar fuerte, vamos a rellenar en 3 capas con concreto. En tercer lugar, lo que se va a realizar es el apisonado con 25 golpes por cada capa. En cuarto lugar, vamos a enrasar y limpiar la superficie del cono. En quinto lugar, retirarlo verticalmente. Y en sexto lugar, vamos a medir el asentamiento entre la diferencia de la altura del molde y el centro del asentamiento. El siguiente es ensayo de temperatura en un recipiente no absorbente con que nos permite el recubrimiento de al menos 3 pulgadas a la redonda. El contenido de aire, que para este ensayo vamos a utilizar el medidor de aire tipo Washington y los testigos para posterior ensayo.
En concreto endurecido vamos a tener el ensayo de resistencia a la compresión, que lo primero que se va a hacer es tomar los testigos, mantenerlos húmedos, los testigos de una misma edad, ya sea 3, 7 o 28 días según lo requeramos, ponerlo en la roturación, en la máquina de roturación, en la parte baja. En tercer lugar, vamos a colocar la plataforma de la máquina. En cuarto lugar, se va a empezar a descender, el indicador señale que ella comienza a decrecer de manera continua y el testigo muestra un patrón de falla bien definido. Y en quinto lugar, se registra la carga máxima soportada por el cilindro durante el ensayo y se anota el patrón de falla. Ahí tenemos el patrón de falla y según este ensayo vamos a ver si cumple o no con el requerimiento del proyecto de la resistencia del concreto. Continuando con la exposición, el checklist del concreto, tenemos lo que primero tenemos que fijarnos es el encofrado, que esté bien alineado conforme al plano y ver que se pueda desencofrar. Ahora, en el acero tenemos que tener en cuenta lo que es el trazado, la cantidad, los diámetros, los largos, el traslape, doblez y separación. Aquí, como podemos ver en los dos checklists que vamos a mirar también, tenemos que marcar si es conforme o si no, y las observaciones que se presentan y la fecha. ¿Sí? También está lo que es el concreto, la cantidad de cemento, el agua, el agregado fino y el agregado grueso. También en la obra, de acuerdo a lo que es barenes y alcantarillas, nos dice que el slam tiene que ser de 3 pulgadas. Ahora se va a proceder a la elaboración de probetas, a la toma de la temperatura, al metro cúbico real instalado y al rendimiento de concreto que se va a hacer cuando haya depósito. Ahora aquí tenemos las dosificaciones usualmente utilizadas en las construcciones, como en nuestro caso. Siguiente. Ya. Ahora, en los controles de obra que debe tener en cuenta el supervisor o el residente de obra y el encargado, es que tiene que tener en cuenta la implementación de cada fase de los trabajos, el riesgo que corre. Ahora hay que tener en cuenta también los controles que son en obra. Primero es la implementación de cada fase de los trabajos. Para esto se va a regar la carretera que ya existe para que se pueda transportar la maquinaria. Ahora, verificar el estado de funcionamiento de todos los equipos que funcionen adecuadamente. Para eso también va a haber un checklist que se va a pasar en la siguiente diapositiva con la maquinaria empleada. Ahora, también comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la sucesión y la respectiva especificación. Estos nos muestran lo que es las especificaciones técnicas. Ahora, supervisar de la correcta aplicación del método de trabajo. En esto, las capas, o bueno, el afirmado que se tiene que hacer como máximo 1500 metros por tramo. Ahora, la densidad como mínimo que nos pide es al 98%. Ahora, verificar también que el espesor de la capa es de 20 centímetros. Y ahora también se tiene que, cada cierto tramo, el encargado de la obra tiene que revisar que se cumpla este espesor. También se tiene que levantar los perfiles, eso es con el